Para que puntos de vista plurales se encuentren, Núcleo Comunicación del Sureste los pone en observatorio. ¡Comenzamos! Muy buenos días, agradezco a todos los que nos sintonizan a través de Núcleo Comunicación del Sureste y también a quienes nos ven en vivo a través de Facebook Live, NCS Campeche, recuérdenos. Y pues yo soy Raimes Morales y este es su programa Observatorio. Hoy en este lunes le doy la bienvenida a los integrantes del panel, a la licenciada Eliana Gómez. Muy buenos días, licenciada. Buenos días, Daimes. Buenos días a la mesa y quien nos hace el favor de escucharnos. Muy buenos días, don Carlos. Buenos días, auditorio, observatorio. Al licenciado Homero Bojorquez, muy buenos días. Muy buenos días, aquí puntualito como siempre. Exactamente. Como hoy sí nos asustaste, Homero. Saludos a todo el auditorio, gracias por preferirnos. Bueno, pues ayer durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador en el estado de Yucatán, se informó que el mandatario tuvo que suspender su gira de supervisión de los trabajos del Tren Maya, aunque medios locales indicaban que posiblemente el presidente había sufrido otra vez un infarto, e inicialmente el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, desmintió la cancelación de la gira. Fue el propio presidente el que con una publicación en sus redes sociales confirmó que se cancelaban sus actividades en el vecino estado y reveló que dio positivo a COVID por tercera vez, además de asegurar que su corazón está al 100. López Obrador adelantó en su comunicado que a partir de mañana a partir de hoy, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, será quien esté al frente de las conferencias mañaneras en Palacio Nacional. Y precisamente tenemos el audio de la mañanera que ya inició, donde pues es el secretario de Gobernación quien se está dando pues esta conferencia. Muy buenos días a todas y a todos. Como bien saben, el día de ayer el señor presidente de la República informó que había resultado positivo a COVID, por lo tanto se encuentra en aislamiento y bajo tratamiento médico, recuperándose. Nosotros esperamos que en los próximos días, 2 o 3 días más, pueda ya estar aquí presente en las conferencias de prensa. En tanto, nos ha encargado que estemos muy al pendientes de la agenda, de que atendamos los compromisos que habían sido agendados con anterioridad y en este caso que estemos al frente de la conferencia de prensa. Vamos a iniciar. Bueno, pues ahí está la explicación acerca de lo que sucedió ayer. Licenciada Eliana. Pues sin duda, Daimes, ayer fue una noticia bastante inquietante y preocupante, porque pues primero porque es un ser humano y a nadie le gustaría que sufriera alguna situación de salud, ¿verdad? Y segundo porque pues es nuestro presidente quien representa a nuestra nación y quien tiene pues la obligación y todas esas responsabilidades en nombre nuestro, y que seguramente pues ya desde hace rato tenemos algunos avistamientos de que pues su salud no es tan buena, y pues claro que creó nerviosismo, sobre todo por la primera nota que saca el Diario de Yucatán, donde dice que se desvanece y que al parecer pues es algo que tiene que ver relacionado con su eterna enfermedad crónica que tiene, que es el corazón, ¿no? Entonces, en razón de ello, pues obviamente empezaron las especulaciones de todo tipo y de todas, sobre todo aquí en el sureste, donde se pensaba que si por el calor, que si por esto, que si por el otro. Pero bueno, al final la explicación ya no las dio él mismo. Él dice que está bien, esperemos que sea solamente lo que argumenta, que es COVID. Claro. Como sea. Qué bueno que le da un descanso a su cuerpo, porque su cuerpo también le está recriminando estas presiones. O sea, si nosotros común y corrientes en casa tenemos presiones y nos sentimos agobiados y a veces ni dormimos, imagínate tú una persona que tiene la responsabilidad de todo un país y cómo se ha ido incendiando poco a poco y presentándose circunstancias tan adversas en las últimas fechas, ¿no? Como sea, pues ojalá que sea pronta su recuperación, porque sí, para nosotros es importante como ser humano y como mexicano, ¿no? Como mexicano que nos representa, que esté pronto ya y presto para seguir enfrentando su responsabilidad.
Sí, y pues fuera la enfermedad que fuera, ¿no? Sí. Cualquiera. Y qué bueno que está, ¿no? claro, y qué bueno que está en esta recuperación los días que sean, 2, 3, 4, los que sean necesarios, para volver a retomar sus obligaciones al 100. Sí, don Carlos. Bueno, pues le deseamos lo mejor al presidente, ojalá que tenga un pronto restablecimiento y pues esto tiene también algunas aristas. Sí, claro. Desde el punto de vista de la ciencia, para nada sirven las vacunas que nos pusieron. Bueno, los que se las pusieron. No esté inquietando a la gente, don Carlos, por favor. Es la realidad, ¿no? Para nada sirvió toda esta faramalla de las vacunas. Número uno, desde el punto de vista del paciente, pues ustedes saben, ya lo dijo también aquí hace un momento Ileana, el auditorio, que pues es un paciente añoso, 69 años debe tener ahora el presidente, si no recuerdo mal. Y pues ya tiene antecedentes de haber sido tratado de infartos. Sí, claro. Todavía, creo que en enero del año pasado, me parece que fue en enero, le pusieron cateterismo o algo así. Sí. No sé si en enero, pero sí tuvo una intervención. Claro. Y ahora por tercera ocasión le da COVID. La primera creo que fue en 2021. Ahí la lleva con secuencias de 12 a 14 meses. Así que yo creo que tenemos presidente para entregarnos el Tren Maya y otras obras, ¿no? Ahí, desde el punto de vista político, pues en esta ocasión ya tenemos que la mañanera estará encabezada por una corcholata. Bueno, yo no había pensado en eso. Entonces le dará oportunidad para ventanearse. Cuando menos toda esta semana. Y me parece que será su pasarela definitiva. Y ahí podremos observar de nueva cuenta cómo se conduce, cómo se maneja. No lo hizo mal la vez anterior, las 2 veces anteriores que le ha tocado. Y bueno, y desde el mismo punto de vista político, quizá un poco también humano, pues hay quienes ya tuvieron la estatura para poderle, enemigos, desde luego, para poderle desear pronto restablecimiento al presidente. Destaca ahí López Dóriga, que es un acérrimo crítico de él, Santiago Krill, que es el poder tras el trono en Acción Nacional, y otras celebridades políticas del mundo artístico que le han deseado que pronto se recupere. Así que aquí en el observatorio pues no nos quedamos atrás. Es Juan. Sí, licenciado Homero. Bueno, pues al igual que Ileana y Carlos, pronta recuperación al presidente, porque pues sí tiene sus bemoles este hecho, ¿no? Y bueno, y también el cuerpo te reclama. El presidente sabemos que se despierta todos los días muy temprano para las mañaneras. Ha hecho muchos corajes, ha hecho muchos corajes en los últimos meses, primero con Norma Piña, que no era para hacerle un favor a Yasmín, cómo se generó todo el problema que se generó, ¿no? Que quieren subir a esta ministra y de pronto le descubren que su tesis es plagiada y todo el lío que se ha armado. Entonces queda alguien que no es, y luego viene el asunto de la Guardia Nacional y han venido el asunto de los migrantes también, que es una cosa muy delicada, que también es una cuestión muy delicada y cuestionada para su gobierno. Entonces le han ido juntando una serie de eventos que obviamente, como decía Ileana, con toda la presión que tiene de un país, y nosotros muchas veces tenemos la presión de la casa, ¿no? Así es. Y estás preocupado, imagínate tener la presión de todo un país. Claro. Con el problema que trae del corazón, efectivamente, que no sabemos si en realidad fue COVID, pero lo muy importante acá es que él en su cuenta de las redes sociales haya salido o haya puesto escrito que de qué se trata, ¿no? Porque eso, como lo veas, da tranquilidad. Así es. Y pone tranquilidad al país. Estabilidad, ¿no? Estabilidad, efectivamente. Pero bueno, ya le está reclamando el cuerpo que debe bajarle un poco a esa actividad que tiene todos los días, que ojalá que los gobernadores que son jóvenes o que están empezando le siguieran ese ejemplo al presidente de la República, de trabajar como él lo hace, porque muchos están nada más en el histrionismo y en el protagonismo y no se dedican en realidad a dar resultados, ¿no? Y el presidente pues lo vemos que trabaja los
de lunes a viernes está en la mañanera, si los sábados sale de gira, que si viene a supervisar el Tren Maya, que si se va a supervisar otras obras, lo cual debieran seguir el ejemplo los gobernadores que ya tienen, que son 20 y tantos, 22, que ya tienen, ese ejemplo debieran seguir, ponerse a trabajar, son más jóvenes, ¿no? El presidente pues tiene problema del corazón, pero ha estado chambeando, les ha dado el ejemplo de cuál es el camino a seguir, y ese debiera ser el camino a seguir, no estarse peleando con medio mundo, porque pues ya vimos que las confrontaciones en cualquier caso y en cualquier momento nunca te llevan a nada bueno. Nunca, jamás han llevado a nada bueno la confrontación, ¿no? Sí. Y hemos oído, pero infinidad de veces, ¿no? De cómo se hacen las confrontaciones y no nos conducen a nada bueno. Entonces, lo que deseamos es que el presidente se recupere pronto y que se dé cuenta que también pues el cuerpo, la edad, el problema que tiene, no está para seguir en este mismo ritmo y ritmo que te cobra, y le cobra no solo a este presidente, le ha cobrado a todos los presidentes el ritmo que llevan trabajando. Y el presidente ya está en la recta final. Sí. ¿Y se avienta la mañanera de pie? Sí, y todos los días, de lunes a viernes, y sábado y domingo. Todos sentaditos y él de pie. Y don Carlos mencionaba pues estos deseos de recuperación de muchas personalidades, pero recordemos que es creo que es el presidente hasta en los últimos tiempos más querido por la población. Entonces también, ¿no? Creo que muchas personas están al pendiente de este tipo de noticias por la situación, además de que, pues, como fuere, si no le pasa nada, pero se tiene que ausentar un tiempo por cuestiones de salud, todo el proyecto que tiene y que están dando, pues también no, si en dado caso dijera, pues ya no puedo seguir por mis problemas de salud, eso también desestabilizaría un poco todo el movimiento que se tiene respecto a los proyectos y a los programas. Tiene que tener guardar el reposo que le recomienden los médicos, porque recordemos que en las anteriores ocasiones, tanto por el cateterismo como por el COVID, a las 48 horas, cuando mucho ya estaban dando mensajes y todo, entonces eso también te cobra, ¿no? El cuerpo te cobra factura tarde que temprano, ¿no? Entonces, los reposos los debe guardar. Por ejemplo, oíamos al secretario de Gobernación hace un momento que dicen 2 o 3 días está, ¿no? Él lo dicen los médicos, que el COVID se contagia todavía a los 5 días. Sí. Entonces tiene que guardar el espacio que te recomiendan los médicos por su salud y por la salud de los demás. Y ya lo sabemos que el COVID no es de los 3 días, porque 15 días, un mes, hasta medio año después te sigue afectando. Aquí en esta mesa lo decía un investigador el otro día. Es cierto, ya no hay tanta gente en los hospitales, ya es menos mortal, pero de todas maneras sigue dando, ¿no? Sigue contagiándose como se contagia la influenza. Y depende también del organismo de cada quien las consecuencias, ¿no? Las secuelas que te va a dejar. Así es. Entonces, hay que seguir guardando. El COVID o los médicos dicen que son 5 días que tarda para ya dejar de contagiarse, pues eso debe reposar por la gente que le rodea. Así es. Claro. Sí, es una situación que también se ve agravada, como decía la licenciada al principio, la dinámica de ser presidente. Claro. es algo muy difícil. Todos los presidentes que han entrado, entran muy bien. Cuando salen, ese comparativo, todos atropellados, sí, es cierto. Más canosos, no sabemos realmente si salen con más afecciones médicas de salud, y el presidente, que ya pues no es uno de los más jóvenes que ha estado al frente de la República, además el ritmo de trabajo que tiene, el problema cardíaco, COVID, ya 2, 3 veces. Si uno que tiene menos edad resiente las secuelas de esta enfermedad. Se queja de todo. Sí, uno se queja, está mal, el presidente cuanto más con este ritmo y sobre todo la presión, el estrés que tienes de estar trabajando y las preocupaciones son letales para nuestro sistema inmunológico y para todas las enfermedades que puedan tener. Y el comparativo que hizo Eliana es muy bueno. Imagínate tener una preocupación de 2, 3 gentes, ¿no? Así es. A millones. A todo un país. A todo un país. Entonces es una preocupación que te tiene todos los días taladrando el cerebro, ¿no? No es fácil. No es fácil. Y pues esperemos que pronta recuperación para el presidente de la República y que sea solo eso y que no tenga pues secuelas, porque las secuelas es lo más terrible del COVID. Lo vivimos la mayoría de las personas. El famoso COVID largo que le llaman, que existe, ¿no? Que no, ¿sí? No es
no es rollo. Esa gripita que te queda. La gripita, que pierdes el equilibrio, que de pronto pierdes el sabor, que ya ni el vodka te sabe igual. El vodka no sabe. Bueno, Ay, me han dicho, el vodka no sabe, licenciado. El vodka no sabe, pero sí, hay que, sobre todo que también es importante, ¿no? A través de un personaje como es el presidente, reconocer que todavía esta enfermedad está en el ambiente. Y el presidente más querido hasta la fecha, lo cual es muy difícil que a estas alturas del partido o el del sexenio, dirían, tenga la popularidad que tiene él. Claro, sí. Vamos a un corte y regresamos con En el Observatorio. Todo lo que es noticia se mira desde el observatorio. Quédate escuchando las opiniones en Observatorio NSS, Radio Fórmula Campeche, el lugar de la información. El Observatorio de la Política está en NSS, Radio Fórmula Campeche. De regreso en su programa Observatorio. Recuerde que nos puede escuchar a través de NCS Radio y también vernos en vivo a través de NCS Campeche por Facebook Live. Y pues seguimos con estas pláticas, con estos temas aquí en el Observatorio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que es inconstitucional la reforma que se realizó el año pasado para que la Guardia Nacional quedara adscrita al mando militar en la Secretaría de la Defensa Nacional. Con el voto en ese sentido de 8 de los 11 ministros de la Corte, se dio un periodo de tiempo para que a partir del 1 de enero del 2024 el control de la Guardia pase a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal. La decisión de la Corte desató nuevamente las críticas del presidente López Obrador, quien aseguró que la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, quiso negociar los plazos para que la Guardia regrese a la Secretaría de Seguridad, pero él ordenó no hacerlo. Que ni el teléfono le contesten, dijo, confirmando una vez más el rompimiento entre el Poder Ejecutivo y el Judicial de la Federación. Licenciado Homero Bojorquez, ¿cuál es su punto de vista? No me queda la menor duda que antes de estar en el poder, son muchos los cuestionamientos, ¿no? Y ya cuando estás en el poder, tu visión, tu perspectiva, tu expectativa cambian. Y en este sentido, recordemos al presidente López Obrador cuando no era presidente, que hablaba de la división de poderes, que hablaba de todo lo que se debiera hacer cuando en el gobierno, ¿no? Pero ya cuando llega, pues hemos visto que también se ha ido en contra del Poder Judicial, cuando no le benefician los fallos, y los ha alabado cuando sí le beneficia. Entonces, yo creo que cada quien o cada poder, así debe de ser, debe cumplir su función, debe ser un contrapeso cuando tenga que ser un contrapeso. Y en este caso, pues ha sido un contrapeso, no les ha gustado, por ejemplo, esto de la Guardia Nacional, pero también los analistas, los que saben de esto, dicen, bueno, le están dando mucho poder al ejército. Le han venido, y para todo en este sexenio ha sido utilizar al ejército, para todo. Para las obras, para cuidar los aeropuertos, para cuidar migración, o sea, todo ha sido absolutamente el ejército. ¿Y qué ha pasado? Bueno, que hemos visto que en muchas ocasiones le faltan el respeto al ejército, no está haciendo la labor el ejército que debe de hacer, porque pues no es su labor, por ejemplo, la de seguridad. Y en este caso, pues se dijo que con la Guardia Nacional se iba a eliminar toda la corrupción de la ex Policía Federal, y hemos visto que no se ha eliminado, que apenas en más de 4 años están empezando a rendir frutos lo de la Guardia Nacional con una pequeñísima, ya arriba de perspectiva de la gente, de que ya le está mejorando la seguridad en el país. Pero, por ejemplo, mientras en el país pues vemos todos los días hechos sangrientos que desafortunadamente se nos ha vuelto costumbre, y desafortunadamente también lo estamos empezando a ver así como que pues pasó y ya estuvo, ¿no? No dimensionamos todo esto que genera alrededor y que genera afortunadamente acá, no, pero en otros estados están en otros niveles que asustan. Sí. Y asustan porque hay pueblos en serio que son fantasmas, porque la gente ha tenido que huir porque los saca la delincuencia organizada,
y tienen que huir incluso al extranjero porque pues, aquí no les dan garantías, con todo y la Guardia Nacional, garantías de seguridad jurídica, de tranquilidad en sus pueblos, en sus casas. Y pues la Guardia Nacional, para mí, desde mi punto de vista, pues debe seguir donde está, así como lo dijo el Poder Judicial, ¿no? Que se quede con siendo civil. ¿Por qué tanto poder al ejército? Si el ejército ya tiene sus fuerzas, ya tiene sus contingentes, ya tiene sus miles de elementos. Hacerlo civil y que, pues que lo que más queremos nosotros, independientemente de qué lado esté, lo que más quieren los ciudadanos es que esa Guardia Nacional nos rinda los frutos que dijeron que iba a rendir, ¿no? Que cumpla con las tareas que dijeron que iba a hacer, que tengamos esa tranquilidad que nos dijeron que nos iban a proporcionar, porque aquí incluso en Campeche información dan. He tratado de entrevistar al comisionado y te dice, pues todo es en el centro. Todo es en el centro, manden ahí, te le dan tu link y manden. Entonces, pues no tenemos quien rinda cuentas, por ejemplo, acá en Campeche, ¿no? De la Guardia Nacional. Te rinden cuentas cuando quieren, te informan cuando quieren y de lo que quieren, porque hasta eso, ¿no? Te cierran toda la información y únicamente se hablan cuando les interesa el tema que te quieren dar, pero hasta ahí. Sí. Entonces, yo más que pelear por ver con quién se queda la Guardia Nacional, si con melón o con sandía, en este caso se lo rebotaron y ya hay la advertencia de que en septiembre del próximo año, de este año, perdón, va a ser otra vez la iniciativa, el plan B, como han habido muchos plan B. Yo lo que quiero es que debieran estar más preocupados en que esa Guardia Nacional funcione, que esté limpia de corrupción, porque se supone que desaparece, insisto, la Policía Federal, y además la Policía Federal de Camino, porque ahora hay dos divisiones, está la Guardia Nacional, podemos decirle normal, y está la Guardia Nacional de Carreteras, ¿no? Sí. Pero pues en realidad no están dando los resultados, ¿no? ¿Y cuáles eran los resultados? Bueno, que nos prometieron que iba a haber más seguridad en el país. Insisto, apenas están empezando a reflejarse con un pequeñísimo nivel de que está mejorando la seguridad del país, pero también ya vimos. Pues yo escuchaba creo que el viernes pasado, escuchaba que estaban dando unas estadísticas de que, por ejemplo, el robo de autos se ha disparado de manera muy importante en el país, ¿no? Entonces, eso es lo que necesitamos. Si a la gente finalmente no le va a interesar si se va al ejército, si se queda como con una autoridad civil, en este caso en la Secretaría de Seguridad. La gente lo que le está interesando ahorita es que en realidad ver esos resultados para el que fue creado la Guardia Nacional y que sigue reclutando elementos. En realidad eso es lo que queremos ver, porque aquí mismo en esta mesa dijimos muchas veces que recorrías Campeche, de acá a Mérida, o de acá a Jalachó, y de acá a Escarce, y no veías una sola patrulla, una sola unidad de la Guardia Nacional. Así es. Así es. Entonces, pues ahí dices, ¿y dónde está la seguridad, ¿no? ¿Para qué nos está sirviendo en realidad la Guardia Nacional? Por ejemplo, acá en este tramo, ¿no? Claro. Don Carlos. Bueno, es un poco complejo y amplio este tema desde el punto de vista político, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de la filosofía del derecho. Es muy amplio, muy complejo desde mi punto de vista. Lo que sí pudiera yo destacar, si acaso, es la denuncia que hace el presidente el viernes en la mañanera de que la ministra presidenta o señora Norma Piña le propone a la Celia Rodríguez, a la secretaria de Seguridad. Exactamente, le propone a la secretaria de Seguridad pactar. Rosa Isela Rodríguez le propone pactar las fechas en que entraría en vigor la sentencia de la jueza, el fallo del tribunal. Y
pues por lo que percibo, disgustó mucho esto al presidente y no es para menos, porque le estaban tratando de contaminar a una pieza importante. Como él mismo dijo en la mañanera, le estaban haciendo sentir que pues más o menos le vendían un favor porque esa decisión la favorecía y que iba a tener el mando total. Entonces, que querían acordar con ella en lo oscurito cuando le gustaría que entrara ya en vigor ese decreto. No es decreto, es fallo. Entre 8 meses. Una sentencia, gracias. Entre 8 meses. Y bueno, esto me parece que tiene fines aviesos por parte de esta Norma Piña, porque en alguna forma le querían quitar una pieza al presidente para que al final de cuentas empezara a traicionar a la 4T y a su cabeza, que es el presidente. Al rato le iban a proponer otras cosas o le iban a negociar otras, como se hacía en el pasado, eso mismo lo dijo el presidente. Así que eso me parece que es lo destacable y lo que llama poderosamente la atención. El presidente les dice, esto ya no es como ayer, como en el pasado. Todavía hace rato se escuchaba, escuchando a Oscar Mario, de lo que sucede en Perú. Recordaba que Alan García nos bautizó como la dictadura perfecta hace años. Creo que lo que pasa ahora en este país es que tenemos ¿Fue una Alan dictadura. García o fue Mario Vargas? Mario Vargas Llosa, pero sí mencionó que Alan García se había suicidado, sí. Mario Vargas Llosa nos decía que teníamos una dictadura perfecta y lo que nos pasa ahora creo que es una dictadura imperfecta, donde el Poder Judicial se asume como un representante casi partidista del PRIAN, de la derecha. Y Carlos. Porque finalmente secunda todo lo que hace la derecha y secunda todo lo que está en contra de México. Hay veces como ahí viene hoy en la mañana escuchaba que Ricardo Monreal va a quiere ampliar el periodo constitucional de sesiones, y esto porque no le gustó a las empresas transnacionales la reforma que se hicieron a las leyes de minería. Y entonces también paralelamente hay una noticia de que algunas mineras están pidiendo al Senado que estudie bien esto y que modifique esa propuesta que hizo el presidente o esa reforma que hizo el presidente. Y ya pues está secundando obviamente el senador, porque para disimularlo le mete que también se verían otras dos reformas que por ahí están en el camino. Entonces ya lo mezcla y hace una mención de 3 que quedaron pendientes para disimular, pero está resbalando ahí la de la minería a petición del sector privado. Ya saben, son seguramente las empresas extranjeras que explotan aquí el oro, la plata. Pero si ellos están beneficiados con esta reforma. ¿Quiénes ellos? Todos los que tienen concesiones. Pues no están muy contentos, por lo que entiendo. Algo no les ha de gustar por ahí. Recuerden que el presidente está defendiendo no solo el petróleo, sino otros minerales, como es concretamente el litio. Así que pues estos seguramente acudirán a la Corte, meten controversias constitucionales o meten amparos, y la Corte corriendo los acepta y la Corte corriendo les da la razón, por lo que pues la Corte se ve muy, muy cuestionada. Creo que está en la mira de los mexicanos que entienden lo que está pasando al presidente. Por eso el presidente dice: mi plan B va a ser la próxima elección, donde los mexicanos tendrán que decidir a la hora de votar si los votos de los diputados federales se los dan a Morena o se los dan al PRIAN, para que en función de esa decisión que tome el ciudadano se constituya un Congreso que ahora sí favorezca
el proyecto de la 4T. La Corte actualmente se comporta ignorando los resultados electorales del 2018, pues no está del lado de un proyecto de nación que quiso el ciudadano con su voto cuando deposita su confianza en el proyecto y en el presidente López Obrador. Así que pues todo lo que veamos que sale por allá es un poco cuestionable, y sobre todo cuando salen a la luz que de viva voz el presidente dice que le quieren quitar a la secretaria de Seguridad, la extorsión, no sé cómo llamarle a esta figura. Chantaje. Ajá, la quieren jalar de su lado para que al final de cuentas un día le resulte como aquel que ahorita es candidato en Coahuila, que era subsecretario de Mejía. de Energía. Mejía. No, Mejía. estaba en Seguridad. Seguridad. Ajá, fíjese, Salía a las mañaneras. Y Toda un la buen cosa. día, como Morena no le da la candidatura de Coahuila, traiciona al presidente, traiciona al movimiento de la 4T. Y Bueno, pues yo todavía no estoy muy convencido que los traicione, porque es del PT. Pero es candidato y eso le quita posibilidades a Guadiana. Pues a ver Sí. si no, en los próximos días vemos que dice, me voy con Guadiana. Es humo. Pero, Ajá. pero hoy así están las cosas, ¿no? Bueno, es cuanto lo que veo de esta situación. Licenciada Amable Eliana. auditorio. Pues bueno, yo de antemano aplaudo de pie a la Suprema Corte de Justicia, porque nuestro sistema está basado en la división de poderes. Y esto nos muestra y demuestra que al final del camino, aunque quisiera ser una dictadura perfecta, como habla Carlos, pues ahorita no fue así, y precisamente por el cambio, ¿no? Por el cambio de presidenta. En ese sentido, pues, como también dice Carlos, habría que hacer un análisis mucho más profundo, porque una cosa es lo que se habla de manera coloquial, de manera, sin un análisis jurídico, sin un análisis económico, o sea, tiene muchas vertientes esta reforma, pero lo más importante es que los militares deben de estar para lo que fue creado y están formados. Y que nosotros dentro de nuestra Constitución tenemos muchas obligaciones internacionales también a través de los tratados que nos obliga, y por eso ese es uno de los de los sustentos por los cuales se tiene que mantener esta división militar y seguridad, que tiene que ser civil. Al día de hoy no es que no se está destruyendo, no se está descomponiendo, no, simple y sencillamente tendrá que estar sujeta a este civil, que es, obviamente, va a estar sectorizado a la Secretaría de Seguridad Pública, con Rosa Isela, y que obviamente, pues cada quien plantea el cuento como quieren. Yo simplemente lo veo cuando la presidenta de la Suprema Corte le comenta los tiempos y momentos, es una deferencia, porque tú puedes ser totalmente, ponerlo en tu resolución, en tu sentencia, y punto, que se acabó. Eso solamente fue una deferencia que se ha tomado mal, y que yo creo que será un aprendizaje también para ella, donde obviamente le tiene que quedar claro que para el presidente lo que no está a su favor siempre estará en contra total y completo y absoluto, y que él no acepta medias tintas, o es sí o es no, ¿no? O estás conmigo o estás contra mí. En ese sentido, también, pues, hay muchos análisis en ese aspecto, y creo yo que, tal y como tú dices, Homero, pues la Guardia Nacional se tiene que dedicar a lo que es, a cuidar a los ciudadanos, que pueden haber convenios también con los militares, sí, claro, o sea, administrativamente se pueden hacer muchas cosas, pero el deber ser, porque así está en la Constitución, y es el respeto a la misma, hasta el día de hoy, porque bueno, como bien dijo el presidente, en la próxima vuelta, habrá una propuesta que dejará ahí para su análisis, y que también él está abriendo la puerta y está aprovechando
decir y hacer propaganda política para decir, bueno, entonces sí tenemos que tener la mayoría calificada para que se puedan hacer estas reformas y se pueda continuar con el proyecto. Cosa que, bueno, desgraciadamente, pues no debiera de ser. ¿Por qué? Porque estás haciendo propaganda política. Pero bueno, en este país, como ya bien sabemos, todo se ha vuelto política, más que jurídico, más que social, más que todo es política. Entonces, pues a ver qué pasa, a ver qué sucede. Yo creo que al día de hoy seguirá corriendo porque tienen los procesos ya establecidos, pero además está ese transitorio que establece que hasta que el presidente, creo que es hasta el 25, ¿no? ¿No? Aquel artículo transitorio que también tiene que ver con esta ley donde se aprobó lo de los militares. Entonces, bueno, yo creo que este es un proceso administrativo, judicial. Sí, 8 meses se supone que va a estar. Se supone, y que se van a modificar algunas otras cosas para que se pueda. La cuestión del cambio de nómina y todo lo que se tiene que ver. Sí. Así es. Vamos a un corte y regresamos aquí al observatorio. Tu lugar está en el observatorio. No te pierdas los temas que están en el debate al regresar en Observatorio NSS. Campeche sigue escuchando Observatorio NSS. Ya estamos de regreso en su programa Observatorio. Tenemos algunos comentarios de las personas que nos están viendo a través de NSS Campeche por Facebook Live. El Mundo Dantes. El que no entienda que es inconstitucional es mucha su ignorancia. Lamentablemente el presidente y sus fanáticos seguidores no analizan ni menos recuerdan que juró proteger y respetar a la Constitución. Se dice feminista, pero no confía en su secretaria de Seguridad. Y entonces, ¿qué chimoltrufea el presidente? No confía en nadie de su gabinete para seguridad más que en los varones. Esos argumentos del señor Carlos son ridículos. Ya cambie el chip, sea más profesional, argumentenle mejor, dice. También tenemos otro comentario. Buenos días, les escucho con mucha atención. Escucho que Carlos Valladares se pone muy creativo, vertiendo opiniones demasiado subjetivas y particulares. Lo que hizo la ministra Piña es correrle la cortesía para que pudiera mover la estructura establecida. De ninguna manera quizá corromper a nadie ni que se traicionara a nadie. Esa es la narrativa que se vendió, pero no es así. Debemos darle la gracia de la confianza a nuestro Poder Judicial. Pues recuerde, vernos y emitir sus opiniones. Aquí las leemos para todas las personas que nos están escuchando y que nos están viendo. Es importante tener esta retroalimentación de todas las personas que pues todos los lunes nos siguen. En otro tema, la gobernadora de Campeche, Laira Sansores San Román, reiteró su apoyo a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de Campeche, Marcela Muñoz Martínez. A través de una publicación en sus redes, la mandataria indicó: Marcela Muñoz es la primera mujer en sostener un puesto de seguridad en un mundo de hombres, y como tal tenía que tener el doble de carácter, gran corazón y sentido humano, con una enorme vocación de servicio en favor del pueblo. Tiene admiración, apoyo y cariño siempre. La publicación la acompañó con el video de la participación de la secretaria de Seguridad en un foro de mujeres que se realizó en el Congreso de la Unión, y en el que Marcela Muñoz aseguró, entre otras cosas, que por ser mujeres, ella y su hija, quien es la directora de Seguridad Pública en Ciudad del Carmen, reciben a diario ataques y críticas por parte de los medios de comunicación. Incluso dijo, esto no ocurre así con su otro hijo que también tiene un puesto de seguridad. Licenciada Eliana. Pues mira, sí nos queda claro, y nos ha quedado claro todo este tiempo, que la gobernadora le tiene una completa confianza y le ha otorgado una amplia pues eso, confianza para que se desempeñe la actual secretaria de Seguridad Pública de Campeche. Sí tuve la oportunidad de mirar el video que sube, y que en un foro de mujeres en el Congreso de la Cámara de Diputados, sí, habla y empieza quejándose de cómo se siente, eso se respeta, cómo siente, cómo percibe, el sentimiento que genera en ella tener este cargo en Campeche.
Y bueno, sí puedo coincidir en ella, en el aspecto o en el sentido, porque dentro de la administración pública, dentro de cualquier cargo, y que bueno, en algún momento puedes desempeñar, yo he tenido la oportunidad de hacerlo, sientes la presión, sientes la diferencia de trato, sientes la diferencia de sueldos, sientes la diferencia porque tienes que esforzarte más, si es cierto, porque tienes que trabajar más, porque tienes que dar mejores y mayores resultados en el ámbito de tus funciones y atribuciones. Pero lo que sí no coincido con ella es que cuando tú vas a un lugar, sobre todo en un foro, en el cual tú estás diciendo, porque a mí se me señala por el solo hecho de ser mujer, más bien debieras de plantear, porque soy mujer, lo hago y lo hago bien. Y hago todas estas funciones y atribuciones. Y a quien yo represento y para lo que me fue contratado, lo hago estupendamente bien. Y nosotros sabemos que eso, pues, no está sucediendo. Y que no la están criticando por ser mujer. Al contrario, qué bueno que es una mujer. Aquí lo dijimos y muchos de nuestras amistades aplaudimos. Muchas de las personas con las cuales tenemos interacción aplaudimos y significamos el hecho de que la gobernadora hubiera elegido a una mujer para llevar los destinos de la seguridad del Estado. Eso no está cuestionado. Lo que está cuestionado y siempre se va a cuestionar es el resultado de tus acciones y de tus actuaciones. Y la forma de defendernos siendo mujeres es que para lo que a mí me contratan, lo estoy haciendo y lo estoy haciendo bien. Hay otras situaciones que también se han planteado y que no nos gustan y no nos pueden gustar porque ahí tienes, y ella misma lo dice, ahí tienes a su hija en Carmen, ahí tienes a su hijo en la fiscalía. Y eso, pues obviamente, tiene que incomodar a muchas personas, no solamente porque sean de fuera, sino porque ves que hay una situación extraña, ¿no?, en el manejo de la seguridad en el Estado. ¿Qué pasa? Y esos son los cuestionamientos que obviamente se van planteando y que van creando incomodidades. Repito, el que ella sea mujer, se aplaude que esté representando un espacio tan importante como es la seguridad pública. Y que el cuestionamiento no es por eso. Los cuestionamientos que se leen y que se perciben de la ciudadanía, porque si ustedes ven todos los mensajes que hay, la mayoría no le están criticando porque sea mujer. Le están criticando por el aumento de inseguridad en nuestro Estado. La falta de resultados. Y la falta de resultados. ¿No? Sí. Licenciado Mero. Bueno, aquí hay varios puntos, ¿no? Aquí en esta misma mesa criticamos infinidad de veces cuando el sexenio pasado con Alejandro Moreno colocaron a toda la parentela en los cargos habidos y por haber, ¿no? Y lo criticamos, que estaba en tal cargo, que estaba en otro cargo, que estaba... Entonces lo criticamos, aquí no hay nada de que por ser mujer o por ser hombre, lo que se critica son las formas que hay tan descaradas, ¿no? Porque tampoco nadie se cree que nombraron a su hija porque pues se le ocurrió a Pablo Gutiérrez, ¿no?, por supuesto, el alcalde de Carmen, y aquí a su hijo porque se le ocurrió a Renato. Y efectivamente, como dice Eliana, lo que se está criticando acá son la falta de resultados. Y ahorita sí estamos viendo no solo la falta de resultados, la falta de información, porque ellos mismos se ponen cuando quieren la soga al cuello. Vemos que la página de la Policía Campeche no dan los datos de los detenidos ni nada, así muy leve, 3 líneas, ¿no? Cuando antes, cuando menos mandaban comunicados de prensa todos los días, ¿no?, con los datos de dónde los detuvieron, de en qué colonias, en cómo están combatiendo, mandaban estadísticas, mandaban todo, y ahorita no vemos eso, ¿no? Se han cerrado la información ellos mismos. Es una de las cosas por la que empieza a decir la gente que no hay resultados, es porque tú no generas la información que debes generar. Así es. La otra, hemos visto también que hay un afán de protagonismo del actual secretario, y lo vimos desde los primeros días. ¿Y con qué se topó? No es que se haya topado con la crítica de la gente, se topó primero con que desconocía el Estado.
Y mientras conoció el Estado y conoció qué estrategias iban a implementar, pues le llevó, lo hemos visto, le llevó fácil 8 meses, 9 meses. Porque no veías absolutamente nada. Ya luego empezaron a subir que los detenidos, y entonces ya empezamos a ver que hay, pero también hay una percepción de la gente que tampoco tiene que ver todo con seguridad pública, ¿no? Claro. Los robos que hay, los asaltos, también tienen que ver con una serie de elementos como por ejemplo la falta de empleo. Así es. No tiene que ver solo con seguridad pública. Esa es la consecuencia. Sí, claro, es una de las consecuencias. Entonces, pues ahí el reparto de culpas es para varios, ¿no? Sí. Entonces, pero pues, sí hemos visto eso, ¿no? Que a la secretaria le gusta también victimizarse. Y hay una regla muy importante que creo a la que ha faltado. Mencionar a quien le dio el cargo, ¿no? Y muy lamentablemente menciona en sus discursos, siempre mencionan a quien le dio el cargo, lo cual no debe ser, es una regla muy importante. Finalmente, quien es el ente importante es el que te dio el cargo. Y si tú tienes problemas, que te crees ofendido u ofendida, o que muchos ataques y todo, pues ese es contra ti, ¿no? No tienes por qué involucrar a otras personas tratando de decir, pues es que también, no. Y ese es el asunto, que aquí, por ejemplo, estamos hablando de Rosa Isela, la secretaria de Seguridad Pública a nivel nacional, que sí tiene una responsabilidad, pero por los cielos, ¿no? Gigante. Y no la oímos que se esté quejando por ese tipo de cosas, ¿no? Señora es una persona muy seria, sí, que la vemos en la mañanera dando resultados, diciendo aquí están las estadísticas, aquí hemos bajado, aquí estamos luchando contra esto. Cuando hay detenciones importantes, la señora sale a decirlo. Entonces, si nos metemos a la cultura de que nos reditúa puntos estarnos quejando, pues así vamos a seguir todo el sexenio, quejándonos de lo que no hicieron en el sexenio pasado, para que nosotros tengamos un pretexto perfecto para decir que no estamos rindiendo resultados porque porque eso fue la herencia que nos dejaron. Pero tú desde el momento en que rinde protesto, que tomas el cargo, pues ya sabes a qué te atiendes, ¿no? Así es. Y efectivamente, como también dice Ileana, en las redes sociales vemos que no son los medios, ¿no? Quizá los medios hay algunos que sí la atacan, ¿no? Y se meten en la vida personal, seguramente. Seguramente. Pero también vemos cómo la población se queja precisamente de lo que estamos hablando, ¿no? Claro. Que hay robos, que lo asaltaron, que le robaron esto, que etcétera, etcétera, etcétera. Pero insisto, eso también hay que decirle a la secretaria de Seguridad Pública que eso también, no toda la culpa o toda la responsabilidad, no hablemos de culpas, no toda la responsabilidad es de ella. La responsabilidad también tiene que ver con situaciones económicas, porque si no hay empleo, pues la gente va a buscar de dónde agarrar, ¿no? Que no es justificante, ¿no? Que estés robando para ir llevar el sustento a tu casa. Claro, o sea, al final del camino la delincuencia tiene que ver con problemas, es un problema multifactorial. Claro. Y aquí, por ejemplo, estamos viendo que hace falta que hayan más obras, ¿no? Es cierto, ahí está la obra federal, perfecto, pero ¿qué le das a los constructores locales? Que la construcción es la que mueve la economía. Si tú no tienes construcción, si los constructores locales no tienen obras o no tienen las obras que se necesitan para mover la economía, pues simple y sencillamente no va a haber ese movimiento y pues la gente está. Y otro elemento pues que está propiciando esta situación, pues lo sabemos, es el incremento en la drogadicción. Sí. El aumento en el consumo de drogas también es otro factor. Por eso le digo que es una repartición de responsabilidades que tienen que ver con el incremento de los ilícitos, ¿no? Pero bueno, no toda la responsabilidad es la secretaria. Y en realidad no tiene por qué sentirse así, porque si tú rindes resultados, si la gente está viendo que estás rindiendo resultados, pues no pasa nada. Si la gente ve que estás dedicado, pero si de pronto te salen que andas aunque bueno, no ves que aparezcan en semanas cumpliendo la chamba, porque ¿cuál es una de las cosas que hacen en campaña los candidatos y los que van a ser funcionarios? Que van a estar las 24 horas del día, los 7 días de la semana trabajando.
Y luego te das cuenta que no están las 24 horas ni los 7 días de la semana trabajando. Y de pronto le cambian el chip al discurso y te dicen, no, pues es que los sábados y los domingos también son mi descanso. Cuando antes en realidad uno de los plus que te decían aunque te mintieran, aunque era mentira, te decían los funcionarios, no, nosotros estamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y si había una inundación, ahí veías al funcionario ahí. Remojado, con botas de hule ahí, y haciendo como que sacaba agua con su cubito, o con su pala, pero ahí estaba, ¿no? Y pues no estamos viendo nada de eso. Ahora es el chapeo, licenciado. ahora es el chapeo. Ahora es el chapeo, ahora es tirarte allá a pintar La fajina. que te vean que está pintando un peatonal. Pero no es eso lo que necesitamos. Esas selfies y todos esos rollos no engañan al ciudadano. El ciudadano lo que quiere ver son resultados. Y lo que tienen que hacer los funcionarios, en lugar de victimizarse o de tener un afán protagónico, es combatir todos esos elementos que se conjugan en este caso de la inseguridad pública, pues para reducir los índices delictivos. Ok. Don Carlos. Miren, ya está bastante abordado aquí. Ileana hizo una excelente participación, análisis. Gracias. No se fustiga a la secretaria de Seguridad por su carácter de mujer, ni siquiera porque no es campechana, sino por cuestiones que tienen que ver con el crecimiento de la inseguridad. También Homero destacaba, y me parece también muy importante decir que pues Campeche tiene una descomposición social que obedece muchas veces a raíces del ingreso familiar, de la economía, del Estado. Así que le toca llegar en un ambiente complejo, para decirlo con brevedad. Un Estado que estuvo gobernado muchísimos años por un partido diferente, por gobiernos emanados, de un partido diferente, y que al final del camino ya no estaban rindiendo buenas cuentas. Esperamos que ahora las rindan mejor, pero los datos en este rubro sí nos inquietan. Aquí en este observatorio, en este programa, reiteradamente hemos dado cuenta de notas que nos llaman la atención, que nos impactan como campechanos, de cosas que no se vieron en el pasado, que ahora se están viendo, y eso es lo que nos inquieta. Si acaso también mencionar la cuestión del nepotismo, como ya decía Homero, Lázaro, ¿de dónde iba a contratar a una persona que ni siquiera conocía? Porque pues estos muchachos son, independientemente de que tengan virtudes o no, pues no son de aquí, son igual de ahí de Michoacán, su hija, su hijo, y bueno, pues de dónde los van a conocer. Eso debe haber entrado vía la recomendación seguramente, vía la sugerencia, pero también tiene su lado bueno el actuar de la secretaria. Yo veo que en su gestión, no sé si estoy equivocado, pero estoy viendo a menudo un papel muy relevante de un ala que abrió dentro de la policía que se llama Mujer Valiente. Es atribuible a... No estaba eso antes, según tengo entendido, es... Ya había la patrulla rosa. Ajá, okay. Lo hicieron incluso en Ciudad del Carmen, en Carmen, en el municipio. ¿En qué sexenio? Todavía el trienio pasado. Porque... Y recordemos que le da mucho punch a los delitos contra la mujer. Sí. Cuando fue Renato procurador, la primera vez que se genera, sí, cómo se no, crea el Centro de Justicia de la Mujer. Él fue con Renato, él propició y fue el primer. Funcionó muy bien en sí. ese primer tramo, sí. Funcionó muy bien el Centro de Justicia de la Mujer. Bueno, sí. Lo importante de ahora es que estoy viendo que son demasiadas unidades, ya bastantes unidades, casi al tú por tú con la policía normal de Mujer Valiente, y me parece que es algo destacable y que vale la pena porque 50% aproximadamente de la población son mujeres,
y qué bueno que se les está atendiendo. Claro, pues muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon a través de NSS y también a nuestro panel, un poco carrereados ya por el tiempo. Los esperamos para la siguiente semana aquí en Observatorio. Todos los elementos de la información se exponen mejor en Observatorio NSS. Antes que nadie, el primer análisis político de Campeche lo escucharás en Observatorio NSS. Todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Fórmula 97.3 FM.